Ujú. Mm. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. Bueno, hoy vamos a tener una clase especial, ¿verdad? Tratando de aprovechar el tiempo. Les indicaba ahora en el correo electrónico que les envié que vamos a tener, bueno, una clase precisamente de 1 hora, hora y media, dependiendo pues de que alguno o alguna de ustedes tenga consultas, en el tanto que el examen primer parcial estaría dando inicio ahora a las 6 de la tarde. También quería comentarles que desde la escucha, que es muy importante también entender lo que ocurre a nivel de todo el estudiantado de la cátedra, por compromisos con otros cursos, con otras responsabilidades académicas, y tratando de favorecer, entonces vamos a ampliar el periodo para realizar el examen.
Va a abrirse ahora a las 6 de la tarde y estaría cerrando el domingo al mediodía, ¿verdad? Previendo si es que hay personas que están, ¿verdad?, ya académicamente muy comprometidos esta noche, el día de mañana, en la mañana, en la noche, ¿verdad? Yo sé que el cajoncito de 2 horas se puede conseguir, pero también comprendo que para hacer un examen se requiere tener una condición, ¿verdad? De concentración, de posibilidad, ¿verdad? También la fatiga y el cansancio podría ir en contra, pues, de buenos resultados, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Un buen desempeño en el examen. Entonces, creemos que el tiempo no nos viene entonces a limitar en ese sentido por esta coyuntura que se tuvo este fin de semana con otros cursos. Entonces, tomamos esa consideración. Bueno, para hoy vamos entonces a hacer la práctica de los ejercicios que habíamos dejado de tarea. Igual ahora estuve muy ocupada resolviendo ya lo del cuestionario, lo del examen, entonces no tuve la oportunidad de darles el acoso de recibo a las tareas, pero eso lo haría ahora más tarde, ¿verdad? Para que no tengan ahí la inquietud de que no saben si la recibió o no. Pero vamos entonces a hacer estos ejercicios para ir repasando. Quisiera primero dar un espacio para consultas, ¿verdad? Como es el tema del modelo de costo, volumen, utilidad, sí es importante por lo menos aclarar o hacer ahí un encuadre importante. Así que si alguna de ustedes tuviera en este momento una consulta para plantear, abriríamos el espacio. Estamos bien, entonces. Hago el encuadre. Tal vez sería favorecedor, ¿verdad? De mi parte, el poder hacer este encuadre. Comentábamos en la clase anterior que el modelo costo-volumen-utilidad nos va a permitir hacer una simulación, cuando lo queremos, para poder determinar cuál es el nivel de ventas que debamos alcanzar en términos de nuestra expectativa, sea de punto de equilibrio, o sea, aquel nivel de ventas donde no gano ni pierdo, donde no hay utilidades en empresa, que desde el punto de vista de la actividad comercial es al lado derecho, ¿no? Si estamos graficando el punto de equilibrio, es más allá de esa cantidad. Un aumento en esa cantidad ya nos va a permitir obtener utilidades, ¿verdad? ¿Qué ocurre en el punto de equilibrio? Es justamente donde se igualan los ingresos totales con los costos totales. Hablábamos también en la lección anterior del cuidado que debemos tener en la conformación de los costos, principalmente si lo vemos en términos del costo fijo, ¿no? Que muchas veces iniciando una actividad comercial, si estamos muy endeudados con esa deuda, ¿verdad?, que nos compromete recursos, más allá de lo que estemos generando, ¿verdad?, de dinero para poder cubrir estos compromisos. Normalmente la deuda viene a ser un costo fijo importante porque el interés que pagamos por la deuda hay que, bueno, generarlo, ¿verdad?, con cierta periodicidad, y si las ventas o los ingresos no están generando para cubrir estos costos, realmente estamos en situaciones críticas. ¿Qué más ahora nosotros en esta experiencia que estamos viviendo de la pandemia, donde los ingresos a nivel del país, de las diferentes actividades, ingresos propios, ¿verdad?, de lo que es el componente comercial, hemos escuchado muchos relatos y muchas experiencias donde realmente esto impacta? Quisiera preguntarle a alguna de ustedes si quiere compartirnos por lo menos qué empresa han escuchado, qué actividad han escuchado que les haya impresionado en esta experiencia donde han tenido que cerrar, realmente con una decisión radical. ¿Quién comparte? Porque de eso escuchamos, ¿verdad? Todos los días en los medios, ¿verdad?, sea cual sea, escuchamos esa experiencia. O quizá la empresa que ustedes veían siempre, ¿verdad?, ahí figurando, abierta, en este momento la están viendo. ¿Quién comparte? Joel. Jonathan. Ajá. Sí, escuchamos. Ajá.
No escuchamos. Ahora sí. Profe, hay varias del sector de turismo. Sí. En lo personal conozco una fábrica que realiza camisetas, ¿verdad? Ellos producen camisas de pura vida, Costa Rica, con mucho de lo que es parte de lo que se le vende a los turistas, ¿verdad? Ellos trabajan con Brit, son proveedores de Brit, y en el momento de que entró lo de la pandemia, desde Brit y otros clientes les empezaron a cancelar las órdenes y tuvieron a final de cuentas que cerrar. Ahora prácticamente están haciendo camisas a pedido de bandas de música, de series de televisión y cosas así, porque en realidad lo que era el, el nicho de mercado de ellos ya se perdió en esta crisis. Claro. Y algo importante, bueno, muchas gracias por compartirlo. Algo importante es que muchas de estas empresas han tenido que tomar la decisión de cerrar. Si bien podrían estar vendiendo, ¿verdad? Mantener ahí un mínimo, pensemos el punto de equilibrio, pero es que no lo alcanzan, ¿verdad? Justamente porque hay costos, pensemos en los salarios. He escuchado, ¿verdad?, de empresarios decir, no, es que el mantener mi local abierto me genera costos que no puedo cubrir. Entonces, prefiero entonces cerrar en todo este periodo porque no puedo cubrir esos costos, ¿verdad? Me impresionó mucho en el ámbito, por ejemplo, restaurantes, ¿verdad? Oí la noticia de Fogo Brasil, no sé si escucharon, ¿verdad? Un negocio, ¿verdad? Bastante, diríamos, instalado en términos de su punto, ¿verdad? De venta. Y entonces escuchaba decir a negocios paralelos que el costo de alquiler no lo podían sobrellevar, ¿verdad? Porque entonces, si no lograban las comodidades desde el arrendador para poder continuar ¿verdad?, la operación, no lo iban a poder sobrellevar, porque ya el nivel de clientela pues había bajado radicalmente. Qué vergüenza, tengo clase de costo y lo puse en la tablet, pero en la tablet tiene activado automáticamente la cámara. Muchacha tiene el Hola. micro. Sí, perdón. No. Ok. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Vemos muchas experiencias y estamos encontrando negocios que uno pensaría podrían estar vendiendo, pero el problema es que el costo fijo no lo podrían lograr porque realmente ha habido una contracción de la demanda totalmente, ¿verdad? Es una cadena total, ¿verdad? Los ingresos disminuyen, ¿verdad? De muchas personas, entonces el consumo va al mínimo. Si bien, pues hablamos y hemos escuchado de algunos negocios que más bien esta situación ha sido una oportunidad y que, o algunos que indican no haber tenido contracción en las ventas, ¿verdad? Pero todo depende de la naturaleza de la actividad, pero lo generalizado es eso, ¿no? La decisión de cómo sobrellevar y cómo operar mi negocio si mis ingresos no están logrando cubrir esto necesario para poder pagar los costos más representativos, donde podríamos considerar lo que es salarios, lo que es el alquiler y una serie de gastos, ¿verdad?, asociados. Imagínense el componente de las deudas, ¿verdad? Fue parte de lo que también muchas instituciones financieras tomaron la decisión también, ¿no?, de dar facilidades, de dar periodos de gracia para el pago de las deudas, porque son compromisos fijos que realmente si no hay ventas o hay un volumen de ingreso equivalente, pues no se logra cubrir, ¿verdad? Entonces creo que nos ha tenido o nos ha tocado vivir esta experiencia tan triste, tan lamentable, pero que en el ámbito empresarial realmente ha sido muy mostrado, ¿no? El efecto que tiene entonces el manejo de lo que es la actividad académica, la actividad, perdón, económica y la generación de ingresos como para poder cubrir los gastos, ¿verdad? En tiempos normales, pues lógicamente un modelo como el que tenemos va a ser sumamente útil para pensar en cómo estamos o en dónde estamos ubicados
a nivel de la colocación, ¿no? De nuestras ventas, de nuestra posibilidad de ocupar incluso una mayor porción del mercado, ¿verdad? Y ya considerando ese equilibrio, ¿verdad? Según el modelo, costo, volumen, utilidad. Entonces, bueno, creo que con este encuadre nos queda claro la importancia de poder contar con herramientas que nos permitan la toma de decisiones, que realmente ese es el objetivo de la contabilidad administrativa, ¿verdad? Poder contar con información que nos permita entonces buscar el maximizar las utilidades que la empresa pueda generar. En los ejercicios que teníamos asignados, entonces vamos a detenernos para irlos resolviendo. Y vamos juntos. Ustedes me van consultando cualquier duda que tengan, ¿verdad? En ese sentido. Perdón, un segundito. Un segundito nada más. Aquí estoy, es que no sé si ustedes están viendo la pantalla que tengo abierta con el ejercicio. Profe, la que tiene abierta es la de donde tienen los documentos. Ah, ok, está bien. Vamos a tratar de... Aquí estoy tratando de abrirlo. En este momento observan el recuadro. Sí, profe, ahora sí. Ok, ya ahora sí, perfecto. Bueno, vamos entonces con el ejercicio 5.1. Dice así, el ejercicio 5.1. La cadena de establecimientos de televisores del norte desea realizar un análisis de costo, volumen, utilidad y el único producto que maneja. Dice que es el nos da la información de los datos que se tiene, ¿verdad? Nos dice que el precio de venta es de 2.000 colones, que los costos variables son de 1.000 colones por unidad y que los costos fijos tienen un valor de 1.000.000. Entonces aplicamos la fórmula y establecemos entonces que la cantidad de equilibrio, o sea, para no ganar ni perder, es de 1.000 unidades. Y lo cotejamos acá en el estado de resultados. Obtenemos que para 1.000 unidades, a un precio de 2.000, generamos un ingreso de ventas, perdón, de 2 millones, costos variables de 1.000 unidades por 1.000 colones, 1.000.000,
obtenemos un margen de contribución de 1.000.000 al cual le restamos los costos fijos por valor de 1.000.000 y determinamos entonces que hay una condición, ¿verdad?, de punto de equilibrio. No se gana ni se pierde. Si vemos el enunciado, lo que nos dice es, bueno, denos el punto de equilibrio en unidades y luego nos lo piden pesos, ¿verdad? Como es un libro mexicano, hablan de pesos. En nuestro caso sería el punto de equilibrio en colones. Lógico que aquí estamos determinando que el punto de equilibrio en colones, ¿verdad?, es de 2 millones. Pero hay una formulita rápida que nos permite determinar esa cantidad. O sea que la diferencia en lo que estamos analizando a través de la fórmula para determinar el punto de equilibrio es que la fórmula nos da la cantidad de ventas, ¿no? Lo que es Q, ¿verdad? Lo que es Q como cantidad. Recordemos que el ingreso es P por Q, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos están preguntando es el ingreso. Justamente estos 2 millones que obtuvimos en el estado de resultados, pero después de conocer que se ocupaban 1.000 unidades de venta. En el caso de la fórmula rápida, así le llamo, entonces llegamos de una vez al monto de las ventas. ¿Qué tenemos que considerar? Bueno, esta formulita es costo fijo entre el margen, entre el porcentaje del margen de contribución. Entonces, observemos. El costo fijo es de 1.000.000 de colones y el margen, el porcentaje del margen de contribución con respecto al precio es de 0.5, ¿verdad? O sea, del 50%. ¿Qué significa? El margen de contribución es de 1.000, ¿verdad? Y el precio es de 2.000. Entonces, bueno, ¿qué porcentaje representa el margen de contribución del precio? Y esto fue lo que determinamos acá, que lo llevamos al numerador y de una vez nos dice que se deben de vender 2.000 unidades. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Nos pide también el ejercicio que establezcamos, ¿verdad?, el porcentaje del margen de contribución y es lo que hicimos acá, ¿verdad? Ese es el porcentaje del margen de contribución. Podría también valorarse, ¿verdad?, cómo determinamos en el estado de resultados ese margen, ¿no? Si consideramos, bueno, el margen de contribución es de 1.000.000 y entonces vamos a verlo ya en términos generales, ¿verdad?, el monto total de ventas. Si el margen de contribución es 1.000.000 y las ventas es de 2 millones, pues el margen de contribución va a ser del 50%. En esa línea. También nos dice el enunciado, suponga que el precio aumentara un 25%, por eso es que les hablo de la simulación. Si el precio aumentara en un 25%, o sea, deja de ser de 2.000 y pasa a ser de 2.500, reformulamos, ¿verdad? Cambia la variable precio y obtenemos que el esfuerzo de ventas ha de ser de 667. Claro, aquí vemos que si los ingresos son P por Q, ¿verdad? Y vamos a tener que la variable P se va a incrementar, pues lógicamente vamos a percibir más rápido las utilidades. De ahí que entonces el esfuerzo de ventas viene a ser menor, en el sentido, ¿verdad?, que ya no hay que vender 1.001 unidades para ver la utilidad, sino que ya venderíamos con las 668, ya tendríamos la generación de alguna utilidad. Lógico que hemos conversado, ¿verdad?, que el precio es una variable que podría trabajarse en ese sentido, pero de todas es quizá la más sensible, ¿verdad?, que debemos ser muy cuidadosos porque podríamos, con todo lo que hemos visto, estar afectando nuestra estrategia competitiva recordemos qué es lo que le hace crear valor al cliente, ¿verdad?, que es el tener un precio más competitivo, ¿verdad?, para adquirir el producto o el servicio, además de la diferenciación que se hace necesaria. ¿Alguna pregunta con ese ejercicio? ¿Estamos bien? ¿Profe? Sí, dígame. Yo quiero agregar, yo me acuerdo que también la variable precio, cuando uno determina el punto de equilibrio y uno se da cuenta que el precio de uno no es competitivo comparándolo con el mercado, uno puede determinar también. Perdón, ¿puedo pedirle repetir lo último? Es que hubo un ruido. Ajá. Sí, Lo claro. último. Ajá. No sé si es que no tengo buena conexión. No, acabo de ver, era mi volumen. Ajá.
No, que cuando una empresa hace un análisis y verifica el punto de equilibrio y ve que el precio del punto de equilibrio más el margen que necesita para, eh, para marginar de una manera positiva, no es conveniente en comparación con productos similares o servicios similares en el mercado, una empresa podría decidir no entrar en un negocio o no hacer una inversión en un producto que no va a ser competitivo, de acuerdo a la variable precio. Claro. Eso es muy importante porque el precio prácticamente ya en un mercado, en una industria, ¿verdad? Está ubicado, ¿no? Ya tiene que haber, ¿verdad?, mucha diferenciación como para que entonces el cliente no reaccione al mismo, pero sí sabemos que el precio es un factor que va a influir totalmente en la demanda y lógico que podría, ¿verdad?, tener un efecto desde el punto de vista de la clientela, ¿verdad? Todo va a influir dependiendo de cuán competitivo sea el lugar que tengamos en el negocio, ¿verdad? Ahora yo conversaba de Fogo Brasil, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué característica, cuando yo les hablo de Fogo Brasil, cuál es la característica de ese restaurante? Además de que, ¿verdad?, ser una buena cocina, pero ¿qué característica tiene desde el punto de vista del segmento del cliente? ¿Qué saben de ese negocio? Que es para personas de alto poder adquisitivo, tal vez. ¿Verdad? Totalmente. Porque son los platillos, ¿verdad? En algún momento yo les comentaba, bueno, ¿qué hace la diferencia entre un tamal comido en Spoon y un tamal comprado allá en, ¿verdad?, las ventas de tamales de Acerorí? ¿Verdad? Quizá haya una diferencia, pero tiene que ver con lo que se agrega, con lo que se añade, ¿verdad? Y no sea hasta estatus también, ¿verdad? Podría ser que el cliente considere, ¿verdad? No es lo mismo una sodita, irte a comer allá, en un lugar, ¿verdad? Y tal vez muy discreto, a ir a comprar en algún lugar. Y creo que si comparamos Spoon con Fogo Brasil, hay una gran diferencia, ¿verdad? Quizá el producto no se compare, pero sí podemos pensar que si lo que estamos hablando es el satisfacer una necesidad, ¿verdad? Y el ir a un restaurante, bueno, que hace que se tome la decisión de ir a un restaurante con una estructura de costo muy, muy, muy diferente e inaccesible para algunos sectores, ¿verdad? Entonces, todo es muy relativo, ¿verdad? Yo creo que, recuerda cuando les hablaba del Saizaki, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención que justamente a la par del Saizaki quedaba un restaurante, como le llamamos, un restaurante chino, ¿no? Con productos característicos, ¿verdad? Que conocemos, que son los productos del chino, ¿verdad? Cantonés, chop suey, ¿verdad? Y a veces llevado a reducido, ¿verdad? Cantidad, ¿verdad? Véndame medio chop suey, véndame medio cantonés, ¿verdad? Y a la par está el otro restaurante. Bueno, ¿qué hace que sea la diferencia, verdad? Si bien los platillos son diferentes, pero ¿qué hace que se tome la decisión o quién pueda acceder entonces ese producto, ¿verdad? En el sentido de, o ese servicio. Entonces sí es muy relativo, ¿verdad? El poder que se vaya a tener. Lógico que entre menos competitivo sea el mercado, más posibilidad, ¿verdad?, vamos a encontrar. Ocurre mucho, por ejemplo, en las líneas de cosméticos. Hay productos que son altamente, ¿verdad?, cuantiosos en términos de su precio. Y quizá la materia prima no sea tan diferente, sino que es la marca y algo muy importante, la publicidad, ¿verdad?, que se genera. Entonces, ¿qué es lo que hace que ese producto sea tan costoso? Que para abrir mercado requieren tener una inversión en publicidad tan alta, ¿verdad? Estamos hablando, tal vez, me voy a referir al producto Lancôme, ¿verdad?, o alguna marca de ese tipo, y otras todavía más costosas, ¿verdad?, que es lo que hace la diferencia. Pues muchas gracias por la participación. Entonces, pasamos al ejercicio 5.3, ¿de acuerdo? Dice así: 5 socios han decidido constituir una empresa de fabricación de bicicletas. Por el momento, los socios están realizando los trámites. Oh, perdón, es el 5.3, empecé a leer el 5.2. Lo tenía marcado. Es el de productos electrónicos, ¿verdad? Dice así:
Productos Electrónicos del Futuro, Sociedad Anónima, ha contratado a un experto para que le asesore respecto a la conveniencia de la apertura de la división Calculadoras Electrónicas. Por el momento, dicha división producirá un solo producto, la calculadora financiera RK090, la cual se estima que tendrá los siguientes costos y precios. Entonces nos da un primer recuadro. Dice el costo de los materiales, lo da a nivel unitario. Nos habla de transistores, y aquí voy a subir para que vayamos tomando nota. Aquí vamos a tomar nota del ejercicio. De las variables que se nos dan, ¿verdad? Entonces vemos que están los transistores, diodos, condensadores, varios, armazón y teclas, y todo suma 100, ¿verdad? Entonces tomamos nota del costo de los materiales. También nos habla de la mano de obra y dice, bueno, sueldos de ensambladoras, sueldos del supervisor. Y nos habla de que los costos totales de la mano de obra son mensuales. Entonces, si estamos hablando de sueldos y que son mensuales y es un monto ¿verdad?, equivalente por mes, vamos a inferir que es un costo fijo, ¿verdad? Ahí sí tenemos que introducir el supuesto, ¿verdad? En ese sentido. Lo tomamos porque nos dice que se paga por mes. Entonces, si ese es el monto que pagamos cada mes, ¿verdad? Y lo llevamos precisamente al componente, ¿verdad?, del año, ¿verdad? Que sería entonces 5,000 por 12 nos indica 60,000. Por otro lado, tenemos los gastos indirectos de fabricación. Nos indica el valor de la energía eléctrica, los teléfonos, el control de calidad, la soldadura, y nos habla de que son 3,000 mensuales, ¿verdad? Entonces, al hablarnos de que es un gasto que vamos a recurrir por mes de 3,000, entonces lo asumimos también como fijo y estaríamos considerando entonces el monto anual, ¿verdad? Vean que yo lo estoy traduciendo a un componente anual porque la primera de las preguntas es muy clara, ¿verdad? Calcule el punto de equilibrio anual de la división Calculadoras Electrónicas en unidades y en pesos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos estructurada la información hasta los datos que se nos han dado. Y luego agregan, suponga que existe gastos fijos de administración y ventas anuales por valor de 2,000 y 10% variables en función de las ventas. Entonces, nos habla de que existen gastos fijos de venta y administración anual de 2,000. Vean que aquí nos dio el valor anual, ¿verdad? De un solo. Y que el 10% es en función de las ventas. Entonces, si es un 10% de las ventas y el precio de venta es de 200, entonces ya sabemos que el componente de gastos de administración y ventas unitario variable es de 20. Entonces ya tenemos la información para considerar lo que serían gastos variables y gastos fijos. Y aplicamos la fórmula. Agregamos, ¿verdad?, a la información que se nos da entonces los costos fijos, ¿verdad?, obtenidos a partir de la sumatoria, que serían de 98,000, un precio de 200 y un costo variable que sumaría entonces los 120. Y nos dice que la cantidad de equilibrio sería de 1,225 unidades. También elaboramos el estado de resultados para verificar que en efecto el punto de equilibrio, ¿verdad?, se está alcanzando. Y obtenemos, ¿verdad? Nada más me refiero a las ventas, 1,225 unidades por 200 de precio de venta, ya generamos los 245,000. Como nos están preguntando también, ¿verdad?, en unidades monetarias o en colones, entonces aplicamos la formulita rápida y vemos que realmente, ¿verdad?, se cotejan los 245,000. Simplemente el costo fijo de 98,000 entre el margen de contribución expresado como un porcentaje del precio de venta. Ya vemos acá que el margen de contribución es de 80 y el precio de venta de 200, entonces es de 0,4 y ahí es donde se obtiene el monto que se nos indicaba, ¿verdad? También el enunciado dice, muestre gráficamente el punto de equilibrio. Aquí es donde
estamos mostrando el componente, ¿verdad? Que es donde se nos iguala el ingreso total con el costo total. Aproximadamente acá es donde lo estamos ubicando. Si nosotros acá podemos ver que el costo fijo, independientemente del volumen de ventas, ¿verdad? Es algo, o sea que si no vendemos ya hay un costo fijo que tenemos que cubrir en ese sentido. Dice también, determine cuántas unidades hay que vender si se desea obtener una utilidad anual de 5,000 antes de impuestos. Entonces ya nos introduce el componente ganancia. Recordamos, es la formulita, ¿verdad? Sería el costo fijo más la ganancia que queremos tener, ¿verdad? Entonces, aquí la variable que se introduce es el componente de los 5,000 de ganancia y nos dice que entonces el esfuerzo de ventas ha de ser de 1,287.50. Aquí lo comparo, ¿verdad? El punto de equilibrio en un nivel de 1,225, pero si ya queremos ver esas ganancias, es de 1,287.50. Y lo vemos acá en el estado de resultados que elaboraríamos, ¿verdad? Un nivel de 1,287.50 por 200 nos da un ingreso de 257.500. Aplicamos, ¿verdad? Las otras variables y vemos cómo la utilidad antes de impuestos es de 5,000. Digo antes de impuestos porque en realidad no había una variable que se nos diera de impuestos, ¿verdad? Si se nos hubiese hablado de impuestos, entonces sí hay que agregarlo. Nos dice posteriormente el punto E. Aquí nos introduce un cambio. Dice, el gerente de la compañía hace la aclaración de que se espera un aumento del 15%, y aquí nos ubicamos, ¿verdad?, en el precio de los transistores y 20% en el de los condensadores. Si ustedes van al recuadro y hacen ahí el cambio, ven que entonces de 100, que era el costo de la materia prima, pasamos a un costo de 103,50. Y los gastos de administración y ventas, ¿verdad?, que sumados, tal y como se mantienen, nos lleva a un costo variable unitario de 123,50. Vemos acá cómo hay un incremento en ese sentido. Y bueno, viene a considerarse entonces la aplicación, tal y como lo están preguntando, que dice muestre de nuevo el punto de equilibrio, ¿verdad? Esto es lo que nos están planteando. Observen que sí se nos refleja un aumento, ¿verdad? El punto de equilibrio era de 1,225, ahora tenemos que vender 1,281 unidades para poder empezar a ver ganancias. Y hay que administrar el costo, ¿verdad? Es fundamental. Y nos dice el punto F. Si se deseara obtener una utilidad después de impuestos de 10,000 y los costos fijos bajaran, dice que en 1,000, suponiendo una tasa impositiva del 28% y un reparto de utilidad del 10%. Voy a hacer la observación, yo anoto acá el 38% como suma. Voy a partir, hago una simplificación para que ustedes tomen nota del ejercicio. Cuando nos encontremos este concepto, ¿verdad?, de que las utilidades, el porcentaje de impuesto de renta, y nos habla el texto o en el enunciado de un porcentaje de reparto de utilidades. Como estamos concentrados analizando el estado de resultados, recordemos que el reparto de utilidades no forma parte del estado de resultados, sino que mismo forma parte del estado de ganancias retenidas o no distribuidas. Entonces no entremos a salirnos de los esquemas, ¿verdad?, que tenemos muy claro desde toda nuestra normativa contable y de expresión de la información financiera. De ahí que entonces sumémoslo, ¿verdad? Partamos de la suma de uno y del otro. Sí, dime. Eso de lo que usted habla es lo que sale como PTU. PTU. Sí, es que en un ejercicio hablaba de los impuestos, pero daban el impuesto sobre la renta y además agregaban otro impuesto que se llama, bueno, que las siglas eran PTU. PTU. Sí, estoy recordando en cuál era. Pero igual vamos a ver ahorita, es el 5.6. El 5.6. Déjame verlo acá. El 5.6. Ajá. Porque pone la tasa de impuestos es del 38%. Bueno, ahora lo repasamos, ¿verdad? Sí, tranquilo. Sí, reparto de utilidades. Reparto, sí, no sé si es así como lo abreviaban. Bueno, entonces, pero sí nos queda claro, ¿verdad? El concepto, yo más bien vamos a poner ahí
que el impuesto es del 38%. Olvidémonos del reparto de utilidades. Claro, el análisis que se está haciendo como contabilidad administrativa es como diciendo, ¿cuánto tengo que vender para cubrir mi impuesto y cubrir la expectativa del dueño a través de los dividendos, verdad? Pero el concepto de utilidad, en el estado de resultados sí mostramos el impuesto, pero no la repartición de utilidades, ¿verdad? Entonces se nos sale un poquito del esquema de la contabilidad. Bueno, y uno como buen contador que es, entonces, ¿verdad? No, hago ese ajuste, ¿verdad? Para poder mostrar el estado de resultados, ¿verdad? Como tal. Entonces, en esa línea, ¿verdad? Hacemos la aplicación de la formulita cuando hay impuesto, ¿verdad? Entonces serían los 97,000 del costo fijo, más la expectativa de utilidad de 10,000 entre 1 menos T, que sería 0,62, y todo dividido entre el margen de contribución, y nos dice que las ventas han de ser de 1,414.11, que llevado al estado de resultados, aquí es claramente demostrable, ¿verdad? Donde deduzco a los ingresos los costos variables, obtengo el margen de contribución, resto el costo fijo, ¿verdad? De 97,000, y obtengo una utilidad neta antes de impuestos a la que le deduzco el impuesto, en este caso del 38%, y confirmo que estoy generando una utilidad equivalente a los 10,000. Entonces, ahí queda la simulación. No sé si tienen alguna pregunta sobre este ejercicio. ¿Estamos claros? Sí. Okay. Vamos con el ejercicio 5.4. Se refiere a la empresa Compañía Automotores Pegaso, ¿verdad? Que contratan una asesoría. Vamos a trasladarnos a este ejercicio. Aquí nos introduce el concepto de ecuación contable, ¿verdad? A la hora de determinar las utilidades, eso es importante. Nos dice que es una compañía nueva con gran capital invertido. Se le pide que estudie y observe los aspectos financieros del negocio. Esta empresa fue fundada en enero de 2004 y actualmente produce solo un automóvil, el Puma. Sin embargo, el Consejo de Administración observa buenas posibilidades para producir otros 2 modelos. Entonces nos plantea las ventas, ¿verdad? Nos dice que las ventas son de 50,000 y que se venden 500 unidades. Rápidamente, con esta información que se nos da, podemos determinar el precio de venta, ¿verdad? Que sería de 100. Luego nos habla del costo de ventas. En el enunciado, vamos a ver. En las notas adicionales, el costo de ventas nos dice que a nivel de ventas del 2012, ¿verdad? Que data el estado de resultados, el 35% del costo de ventas es fijo y el resto es variable. Ya esto nos da información que nos permite, ¿verdad?, hacer el cálculo. Nos dice, bueno, si de los 30,000 el 35% es fijo, serían 10,500. Entonces, ¿verdad? Aquí tenemos la comparación. 35% fijo, 65% variable para el total de 30,000. Entonces, simplemente tomamos nota, ¿verdad?, de lo que es el costo variable para determinar el costo variable unitario, que sería entonces los 19,500 divididos entre las 500 unidades que nos dicen que se venden, ¿verdad? Y obtenemos entonces el valor del costo variable unitario de 39. Y por su parte, bueno, tomamos nota del 35%, ¿verdad?, que es fijo. Y seguimos analizando el estado de resultados. También nos aporta los gastos de operación fijos, ¿verdad? Aquí no tenemos que procesar nada, simplemente se suman al rubro fijo. Y obtenemos la utilidad de operación. Y nos habla de un impuesto del 38% para obtener una utilidad neta. Entonces, también nos dicen las notas adicionales, retomo, la compañía cuenta con activos totales por 256,000. Ahora bien, vamos a lo que nos piden. Dice, determine las ventas en unidades si los accionistas desean obtener un 25% de rendimiento sobre los activos
activos, antes de impuestos. No habrá variación en los activos ni en la estructura de costos, ¿verdad? Entonces, nos da la información en el punto B. Determine las ventas en pesos si los accionistas desean un rendimiento después de impuestos del 15% sobre los activos si se considera un incremento de costos fijos del 10% y suponiendo una tasa de impuestos del 28% y de reparto de utilidad del 10%. ¿Ok? Entonces, vamos con todos estos dos ítems, ¿verdad? De lo que se nos pide a trabajar la información, ¿verdad? Por un lado, nos dice que el total de activos es de 256,000. Y por otro lado nos dice que se espera un 25% de los activos, ¿verdad? Como utilidad. Entonces ya determinamos que la expectativa de utilidades es de 64,000. Ya habíamos determinado el precio de venta, ya habíamos determinado los costos variables y los costos fijos también están determinados. Entonces, con estas variables obtenemos, ¿verdad?, que la utilidad que se estaría obteniendo con respecto al punto A sería, la cantidad que debemos vender para obtener la expectativa de utilidad que se nos dice en el punto A es de 1,385,25, lo cual presento acá para cotejar con el estado de resultados y que ustedes hagan el comparativo y que en efecto son 64,000 colones tal y como teníamos la expectativa acá anotada. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Sí, profe. Dice, determine las ventas, ¿verdad? En pesos si los accionistas desean el rendimiento después de impuestos de un 15%. Entonces nos está variando la expectativa, ¿verdad? Y ahora es un 15%. Entonces serían 38,400. Y los costos fijos van a aumentar en un 10%. Esas serían las variables que estaríamos considerando como aumento. Y agregamos entonces el 38%, siempre siguiendo la indicación que les daba, ¿verdad? De unirlo por para poder elaborar la utilidad neta. Entonces, con estas variables y con el dato que obtenemos, que serían ventas de 1,385,01, entonces concluimos que en efecto obtenemos, a partir de ello, voy a hacer una correccioncita acá, me van a disculpar porque aquí no tiene que decir 30, tiene que decir 38. Pero no estaba formulado, ahora sí. Entonces, obtenemos, ¿verdad?, la utilidad de 38,400. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Profe, ¿por qué es 38? Porque aquí dice que es el 28% más el 10%. ¿Recuerdan que les dije que lo sumáramos? Nada más, es la anotacióncita que ustedes hacen ahí, dicen, se supone que el impuesto, la tasa de impuesto es del 38%. Ah, ok, sí, ya, gracias. ¿Verdad? Es para que no confundirnos porque el estado de resultados no refleja el reparto de utilidades. Bueno, y cuéntame cómo resolvieron el punto C. ¿Alguno que lea el enunciado, el punto C? ¿Qué pide el punto C? ¿Quién me hace el favor de leer el punto C? Dice, Sí. ¿cuántas unidades será necesario vender si la meta de utilidades antes de impuestos fuera del 25% de las ventas? Ajá, ok. Entonces, yo les planteo a ustedes, vean, recuerdan lo que es una referencia circular, ¿verdad? Cuando estamos formulando, se nos indefine, porque ahí lo que nos está preguntando es, bueno, ¿cuánto hay que vender? Observen acá, este es el dato, perdón, un segundito, ya. Ese es el dato al que nosotros llegamos después de aplicar la fórmula, ¿verdad? Yo me estoy adelantando y les digo, hay que vender 569.4 unidades. Pero observen que nos están planteando el que determinemos una utilidad que va en función de lo que vamos a vender. Y precisamente esta fórmula lo que nos está diciendo es cuánto es lo que vamos a vender, ¿verdad? No sé si
No sé si captamos ese efecto, ¿verdad? O sea que la formulita, para calcularlo, se nos complica. Porque precisamente eso es lo que tenemos que determinar. O sea, si la fórmula que utilizamos nos permite determinar la cantidad que vamos a vender y el enunciado nos está diciendo que determinemos la cantidad a vender cuando queremos obtener una utilidad y el dato que se nos da va en función de las ventas. O sea, si las ventas es P por Q y yo no conozco Q, entonces ¿cómo voy a determinar ese porcentaje? ¿Verdad? Porque entonces yo retomo. ¿Cuáles serían las ventas? O sea, Q, ¿verdad? A vender aquí, me ubico acá. ¿Cuáles serían las ventas? Si la meta de utilidades antes de impuestos es del 25%. Entonces yo le voy a agregar ahí de las ventas, ¿verdad? Que esa es la expectativa. Quizá aquí dejó, por eso les preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretaron? Porque en función de qué era ese 25%. Entonces, aquí, lógico que la fórmula se me complica porque yo tendría que poner una expectativa de ganancia que es del 25%, pero de las ventas. Y yo no sé cuánto va a ser las ventas hasta tanto determine Q. Entonces me vengo con la lógica de cálculo. Vamos a trabajar con la fórmula o con la lógica de cálculo, ¿verdad? Vean que aquí lo que tenemos es una ecuación, donde nos dice que los ingresos, en este caso, si observamos cuánto es el precio de venta, de 100, ¿verdad? ¿Y cuánto sería entonces el ingreso que va a tener la empresa? 100 por X, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto es X. Entonces, lo que nos está diciendo es que los ingresos totales de la empresa, que son 100X, han de ser igual a la sumatoria entre el costo variable, que yo sé que es de 39 unitario, pero no conozco X, ¿verdad? Entonces, es 39X más, y en este caso tenemos el valor del costo fijo, ¿verdad? Ahí no nos perdemos. Más una ganancia, que me está diciendo que la ganancia va a ser del 0.25 de los ingresos, ¿verdad? Entonces yo tendría que considerarlo, ¿verdad? En función de ello. El 25% de los ingresos, pero no encuentro X, ¿verdad? Tengo que despejarlo. Entonces lo que hacemos es una ecuación para encontrar el valor de X, ¿verdad? Aquí lo único que yo quiero que ustedes observen es la relación de que los ingresos, ¿verdad? Han de ser necesariamente, anotemos aquí el igual, ¿verdad? Los ingresos han de ser iguales a lo que habíamos dicho, que es la suma del costo variable, ¿verdad? Nos ubicamos acá, más la suma, perdón, aquí sí me dio. Más la suma del costo fijo, perdón, más la suma del costo fijo, y le vamos a considerar más la suma, de la ganancia, ¿verdad? Que era lo que habíamos hablado. Más la suma de la ganancia. ¿Recuerdan? ¿No? Entonces, esta relación que tenemos acá, necesariamente es la que estamos construyendo. Que los ingresos que genera la empresa han de tener la capacidad de cubrir los costos, tanto variables como fijos, y me han de dejar una ganancia. En esta relación, entonces, los ingresos van a estar representados por 100X, que es igual a el costo variable, que es 39X, más el costo fijo, más la ganancia, que va a ser el 0.25 de los ingresos. Y yo sé que mis ingresos son 100X, entonces despejo y obtengo X. Y dice que X es igual a 569.44. Entonces, lo que hago es llevarme ese valor realmente para probar, ¿verdad? Si realmente, o cotejar, porque si observamos en esa condición de que sea el 25% de X la utilidad,
entonces tendría que ser 14.265 necesariamente la utilidad. Y obtendríamos entonces, ahora sí, ya con esta utilidad definida, llego a la cantidad, ¿verdad? Por eso les decía, la fórmula se nos complica, porque es como una referencia circular. De ahí que entonces en estas situaciones, cuando nos pidan el calcular o determinar la utilidad en función de las ventas, entonces trabajemos con la fórmula original. Pero en realidad, como les dije en algún momento, no es ni la fórmula, es la lógica, ¿verdad? De la composición de lo que los ingresos deben de cubrir, ¿verdad? Los costos más una ganancia, cuando la hay. ¿Tienen alguna consulta aquí? No, está clarito. Entonces, ok. Yo creo que ya con esos puntos tenemos el 5.4, ¿verdad? Esos eran los que había asignado, pero yo les dije que íbamos a trabajar, pensando, ¿verdad? En ocupación que iban a tener esta semana, que íbamos a trabajar. Entonces, estos otros ejercicios, pensando, bueno, habíamos dejado el 5.6, pensando en que los casos los vemos de hoy en 8, ¿verdad? Si Dios lo permite. Entonces, tendríamos el ejercicio... Profe. Sí, ajá, sí. Diga. Es que he estado notando de que los ejercicios que trae el libro de la 10ª edición, Oh, sí. ciertas cositas, digamos. Sí, cierto. Hagamos algo entonces. Porque ustedes recuerdan que en la primera sesión que tuvimos, el programa trabajaba con la edición número 10, que yo les decía, ya está, creo que es don Rodrigo, está afuera vendiendo el libro, ¿verdad? Pero justamente ese viernes fue cuando la universidad quitó lo presencial y entonces muchos estudiantes me dijeron que no tenían, no habían adquirido la edición 10 y que si les permitían edición 9 y entonces hubo esa generalidad. Entonces, lo que se percibió es que había una gran mayoría que tenía la edición 9. Entonces nos va a cambiar en ese sentido, pero hagamos algo, mándenme un correíto y yo le mando los resultados, porque sí, claro que cambió, ¿verdad? Hay diferencias entre una y otra. Es mínimo, creo que estamos transitando por los pequeños... Es mínimo, sí, son sí, cositas pequeñas como las tasas impositivas y cosas así, sí, digamos, pero en la estructura es lo mismo. Sí, e incluso así que recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos viendo, creo que era el ejercicio 5.3, este valor, por eso lo puse en rojo, este valor lo da anual, antes lo daba mensual y era mucho mayor. Ese tipo, pero creo que es este capítulo el que está más sensible. En los otros capítulos casi que es idéntico. Pero entonces mándeme ese correíto, nada más me pone, profesora, mándeme lo de la edición 10, porque yo los tengo ahí ya trabajaditos con el otro enunciado, ¿de acuerdo? Pero la lógica, ¿verdad? Gracias, profe, sí. Con Yo gusto. se lo mando, gracias. Ok, vamos a ver la estructura del ejercicio 5.6. Incluso, ya aquí, ¿verdad? Se introduce el componente de varias líneas de producto, ¿verdad? Nos hace la diferencia. Entonces teníamos la relación de los productos, ¿verdad? Que es línea de damas, de caballeros y línea de niños. Entonces vamos a familiarizarnos con el enunciado. Dice así. Zapaterías El Romance es una cadena expendedora de zapatos que ha crecido poco a poco hasta lograr una buena posición en el mercado. Tiene un capital de 1.500.000 y se prevén posibles incrementos. Los pasivos de la empresa son en su mayoría deudas a proveedores que representan el 15% del capital. El gerente general se encuentra planeando las ventas del próximo periodo, pero no sabe utilizar las herramientas de contabilidad administrativa, por lo que solicita a un experto que determine la cantidad de unidades que hay que vender de cada línea para obtener una utilidad después de impuestos del 20% sobre los activos. La tasa de impuestos es del 38%. A continuación se ofrece la información necesaria, ¿verdad? Y nos dan todos los datos. Entonces, ¿dónde se pide? Profe.
Sí, dime. Ajá. Eso era lo que yo le preguntaba. Es que, digamos, yo tengo la 10ª edición y ahí dice, la tasa de impuestos es del 40%. Y entre paréntesis dice, bueno, 30% del impuesto sobre la renta y 10% PTU. Entonces, yo no sabía qué era ese PTU, entonces solo dice con el 30%. Pero no sé si es lo que usted está hablando ahora. Sí, quiere decir que, permítame un segundito nada más para tomar la decisión. Permítame. Yo en ese mismo ejercicio, en la 10ª edición, lo tomé como 40% porque es lo que está como diciendo, afuera del paréntesis es 40 y eso está conformado por esto y esto, digamos. Sí. Yo solo usé el 30 porque, como decía, lo del estado de resultados y casi siempre en el estado de resultados uno solo toma en cuenta lo del impuesto sobre la renta. Sí. Entonces no sabía si agregarse el PTU o no, y en realidad no sé ni siquiera qué es. Sí. Es la página 185, profe. Sí, creo que viene, el PTU es la repartición de utilidades, porque sí, viene, es un término que están como acuñando, pero es lo mismo, porque si vemos, el ISR es el impuesto sobre la renta, y lo otro le llaman partición de utilidades. Entonces no tendría que tomarlo en cuenta, ¿o sí? Pero lo que hacemos es entonces sumarlo, ¿verdad? Porque ahí sí lo están tomando muchísimo más, ¿verdad? La tasa de impuestos es del 40% y están sumando uno con otro. Prácticamente están haciendo lo que yo les estoy pidiendo que hagamos, ¿verdad? Sumarlo. Sí. Ah, ok. Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Nada más quiero confirmar. En ese ejercicio también varían los costos fijos. Sí, le hacen un cambio. Pero bueno, yo se los voy a mandar, ¿verdad? En ese sentido. El PTU, ¿no? Pero sí tiene que ver con repartición de utilidades. Bueno, entonces, seguimos, ¿verdad? Les daba el ejemplo de las expectativas de utilidad que se están teniendo. Entonces, aquí sí, ya no estamos trabajando, no nos dan directamente como en el otro ejercicio los activos, sino que tenemos que determinarlo a partir del razonamiento de la ecuación contable. Porque recordemos que activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿verdad? O capital, ¿verdad? El activo es igual al pasivo más el capital. Capital y patrimonio son sinónimos. Entonces, nos están diciendo que el capital es de 1.500.000, que los pasivos son el 15% del capital. Entonces, sumamos uno con el otro y ya obtenemos los activos. Porque la expectativa de utilidades dice así, determine la cantidad de unidades que debe vender la empresa para lograr una utilidad del 20% sobre los activos y después de impuestos, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar con la fórmula en pleno, ¿verdad? Entonces, si tenemos que el rendimiento esperado es de 345,000, se nos da la información, incluso de la participación que hay en el mercado. Yo les decía que lo que hay que identificar es algún comportamiento que se mantenga, ¿no? Con una tendencia de participación. Puede ser como en este caso, la participación, aquí voy a cambiar lo que es en el mercado. La participación en el mercado. Entonces lo que nos está diciendo es prácticamente que es en las ventas, ¿verdad? En la cantidad a vender. El otro ejercicio, que fue donde tomé la cédula, era del margen de contribución. Es observar dónde existe ese patrón, ¿verdad? Uniforme en el tiempo que nos permita ver una participación de cada línea, ¿verdad? Entonces, tenemos acá en la condición, ¿verdad? De los datos que se nos dan, el precio de venta, el costo variable, y aquí incluso se nos indica cuál es el margen de contribución. Recordemos que cuando estamos ante varias líneas, sí vamos a trabajar con la fórmula para determinar cuál es la cantidad de equilibrio en general, pero sí necesitamos adaptarle el denominador para trabajar con el margen de contribución ponderado. Entonces, ¿cómo obtenemos el margen de contribución ponderado?
uno de los insumos es tener la participación de cada línea según el equivalente que hayamos definido y es ponderar el margen de contribución que se obtiene con respecto a ese porcentaje. Para la línea de damas, el margen de contribución es de 170, lo multiplicamos por 0.40 y nos dice que el margen de contribución ponderado es de 68. Luego, con el de caballeros, 300 por 15%, 45. Y para niños, 50 por 45%, un 22.5. Lo que hacemos es sumarlo. Vean que aquí lo recalco, sumarlo. Muchas veces ocurre que en un examen o ¿verdad? Cuando se está aplicando, me preguntan, ay, ¿cómo era? ¿Se sumaba, se restaba, se multiplicaba, se dividía? No, se suma, ¿verdad? La suma de los 3 márgenes de contribución ponderados y esto es lo que vamos a poner en el denominador. Entonces, según lo que nos plantea el enunciado, ¿verdad? Con respecto a los costos fijos que se tienen, ¿verdad? Que no lo determinaban, dice, abajo del recuadro, los costos fijos de la empresa son de 1 millón de colones. Entonces estamos listos, ¿verdad? Para calcular, perdón, los costos fijos de la empresa son de 1 millón, ¿verdad? Tengo que corregir aquí, es así. Ustedes me dicen. ¿Cuánto pusieron ustedes? Bueno, en el mío sí son 100.000. ¿Ah? En el mío sí son 100.000, pero no sé, yo tengo la 10ª edición, entonces. Ah, no ok. sé Voy a corregirlo, ¿verdad? Quiere decir, No, como estamos es 1 con la millón 9. en la novena. Ajá, es 1 ¿verdad? millón. Ese es entonces el valor. Fue que no lo corregí, lo dejé igual. Entonces, ahora sí, hagamos la comparación. Los costos fijos, el rendimiento esperado, sí, ¿verdad? Lo tenemos bien. Y el impuesto que se nos está planteando es de un 38%. Entonces, este sería el dato que estaríamos obteniendo para la cantidad a vender total, ¿verdad? Ahora bien, si esta es la cantidad total a vender, ¿cómo lo segrego para cada una de las líneas? Entonces lo que hago es multiplicarlo, ¿verdad? Por cada porcentaje. Me devuelvo a hacerlo, ¿verdad? 11.486,73 por el 40%, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y ahora sí, aplicamos el precio, ¿verdad? Con respecto a las cantidades, también los costos variables. Y observen que entonces construimos el estado de resultados, pero también mostrando el margen de contribución de cada línea. ¿Por qué no puedo distribuir el costo fijo? ¿Verdad? No lo puedo distribuir porque no tengo criterios. No nos han dicho cuánto del costo fijo corresponde para caballeros, cuánto para damas, cuánto para niños. No lo tengo. Entonces, en ese sentido, es que tendríamos que hacer la disminución o la resta, pero en general. Y esto, el no tener un criterio para distribuir el costo fijo, es lo que nos lleva a utilizar esta fórmula del margen de contribución ponderado, ¿verdad? Si yo les dijera, bueno, o sea, el costo fijo está totalmente definido y delimitado y entonces le corresponde tanto a caballeros, tanto a damas, tanto a niños. Entonces yo le diría, trabajen individualmente la fórmula corriente. Pero al no tener ese concepto, que es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Que compartimos planta, que compartimos, ¿verdad? Muchos de los costos que son comunes, fijos comunes, entonces no hay un criterio. De ahí que entonces rebajamos acá el costo fijo de manera general y aquí comprobamos, ¿verdad? Que con una tasa de impuesto del 38%, las utilidades son de 345,000 como lo habíamos visto por acá. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Estamos claros aquí? Sí. Hagamos el 5-10 si les parece, ¿verdad? No más que como, porque ese sí no lo tenían en la tarea. Sí, sí estaba también. No, ¿verdad? No, profe. No.
Fue que les anoté todo, pero a la hora de llegada yo les dije, ¿verdad? Hagan solo 3 ejercicios. Pero nada más hagamos este repasito del 5-10 si les parece, para que ustedes lo practiquen. Yo nada más les doy la guía. ¿Les parece? Sí. El 5-10 dice de Ortega que produce mesas para juego y sillones para las mueblerías y tiendas de departamentos. Los actuales precios de venta de cada sillón son de 800 y de 1,600. Entonces aquí vamos anotando, ¿verdad? El criterio. Y dice así. Con base en estos precios, la compañía puede alcanzar su punto de equilibrio si vende 8,000 sillones y 2,000 mesas. Vean qué interesante. Nos están dando ya la información del punto de equilibrio, ¿verdad? De una vez. Y es que vamos a requerir hacer, ¿verdad? El cálculo, porque nos dice, ve, alcanza el punto de equilibrio con 8,000 y 2,000 mesas. Significa que en el punto de equilibrio, ¿verdad? Que se alcanzan 10,000 unidades, el 80% corresponde a sillones y el 20% a mesas, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos lleva este ejercicio es nos induce a determinar cuál es el porcentaje de participación en las ventas, ¿verdad? Ese es el valor agregado que se nos da. También inicia el ejercicio preguntando y dice, ¿cuál es el monto de costos fijos totales de Ortega? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el cálculo? ¿Cómo despejamos, verdad? Ese valor. Entonces, simplemente lo que hacemos es despejar X en función de la formulita del punto de equilibrio, pensemos, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar con toda la información que se nos da, cuál es el margen de contribución ponderado. Vamos a trabajarlo con todos los datos que tenemos. En ese sentido. Entonces, vean que estamos con los datos que se nos presenta hasta acá, ¿verdad? Nos dicen 800, 1,600 es el precio de venta. Tenemos entonces la información del costo variable. Lo toman de aquí del recuadro que dice 425 y 945. Y el margen de contribución que se obtiene. Lo ponderamos por el porcentaje que hablamos y obtenemos entonces lo que sería el margen de contribución ponderado. Entonces, para determinar el costo fijo, simplemente yo aplico la fórmula, ¿verdad? Si la cantidad de equilibrio yo la determino dividiendo el costo fijo entre el margen de contribución, y yo conozco el margen de contribución que obtuve acá, despejo X y simplemente determino que el costo fijo es de 4,310,000, ¿verdad? Es nada más la lógica. Lo repito, ¿verdad? Primero trabajo el margen de contribución ponderado, ¿verdad? Tal y como nos lo dan. Y una vez que ya lo determino, entonces planteo la formulita de punto de equilibrio, ¿verdad? Costo fijo entre margen de contribución es igual a la cantidad de equilibrio que nos están diciendo que es igual a 10,000, ¿verdad? Yo las agrego acá para no perder el rastro, que es igual a 10,000. Despejo X y entonces yo puedo obtener acá el costo fijo, que es de 4,310,000. Entonces ya con ello yo puedo darle respuesta al segundo punto, ¿verdad? Que dice, suponiendo la misma razón de 4 sillones por mesa, ¿cuántas unidades de cada tipo tendrá que vender la compañía para hacerle frente a los precios de sus competidores? Dice, ¿verdad? Entonces, voy a bajar. Aquí lo que tengo es el demostrar, ¿verdad? Simplemente cómo se obtenía esa cantidad de equilibrio de la que nos estaban hablando, ¿verdad? Con estos valores. Pero lo que nos están diciendo es, bueno, ¿cómo podemos ser competitivos con los precios de los competidores? ¿Qué significa? Que el precio que tenemos es de 800 y de 1,600, pero nos dice, casi que en el penúltimo párrafo, ¿verdad? Del enunciado, nos dice que los competidores tienen un precio de 750 y de 1,500. Entonces, si yo quiero ser competidor, ¿verdad? Y vender al mismo precio, yo tendría que disminuir mi precio y mantener lógicamente mi costo variable, ¿verdad? No me están dando datos que alteren. Entonces, ya tendría yo que reformular, ¿verdad? Con la estructura de ventas, 80 y 20%,
yo tendría que reformular el margen de contribución, que al variar el precio de venta, pues ya me cambia, ¿verdad?, los valores y obtengo que el margen de contribución es de 371. Considerando entonces el dato que se nos pide, ¿verdad?, en el enunciado, dice que se quieren utilidades de 510,000 colones, ¿verdad?, lo que nos dice el enunciado. Entonces, un costo fijo de 4,310,000, una expectativa de utilidades de 510,000 y trabajo con este margen, entonces obtengo la misma cantidad, ¿verdad? Entonces, aquí es donde se nos da esta relación, ¿verdad?, en ese sentido. Pregunta. Ok. Lo que vamos a hacer es que entonces, ahora, voy a enviarles estas respuestas, ¿verdad?, para que las tengan ahí a la mano. Y me gustaría mucho aprovechar, vamos a ver si es posible, unos minutitos más. Ajá. A ver si puedo hacer aquí el cambiecito de página. Uh-huh. No. Nada más un momentito. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Es que estaba viendo que en el enunciado del examen dice que se trabajan con decimales, hay que separarlos por coma, perdón, por punto. Ajá. Pues Excel lo separa automáticamente por coma, entonces, ¿cómo hacemos? Es que ustedes nos van a subir esa hojita, ¿verdad? No hay problema, porque ustedes van a subir su hoja de Excel, ahí no hay problema. Más bien es en aquellas preguntas que hay que agregarle directamente. Entonces, si ustedes van a anotar, por ejemplo, les preguntan, ¿cuánto es la tasa de... Perdón. Si les preguntan, ¿cuánto es la tasa incremental del método punto alto, punto bajo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que anotar ahí cuánto es la tasa. Entonces, lo que tienen que poner es 10.5. Porque EcoAula no lee la coma. Entonces, ustedes, por eso es que se les da la explicación. Pero ahí no van a trabajar con Excel, ahí nada más lo que tienen que hacer es digitar el campo que les aparece. Ya lo que ustedes trabajen en Excel para cálculo, es más, para ese punto alto, punto bajo no se les pide, es para costeo basado en actividades, que incluso ahí también tienen que hacer en las tablas la anotación de los valores. Y ustedes pueden, para no perder esa oportunidad, ¿verdad? Porque son ejercicios que requieren elaboración. Entonces, el haberles puesto marcar con X, ¿verdad? Es muy determinante, es todo o nada. En cambio, nos vamos a dejar ese costeo basado en actividades para revisarlo manualmente. ¿Sí? Entonces, y es opcional si ustedes quieren subir la página de Excel, pero yo les recomiendo que lo hagan, ¿verdad? Porque así uno como a la hora de revisar, si hay un dato que ¿verdad?, varió, uno puede ver el procedimiento y entonces puede, ¿verdad?, ir tomando nota o digamos, tomar puntos, ¿verdad?, sobre el procedimiento. Entonces, yo creo que en ese sentido viene muy amigable, ¿verdad?, pensando en que ya aunque tenga que ser virtual, yo hablaba con los compañeros y les decía eso, ¿verdad?, que no se trata de revisar en automático, sino que más bien se trata pues de buscar los medios que tengamos y si tenemos que dar esa revisadita, ¿verdad?, manual, pues es favorecedor, porque son ejercicios que requieren elaboración, ¿verdad? Y puede ser que ustedes vengan con el hilo, ¿verdad?, conductor bien, y mira, a veces es precisamente como yo, ¿verdad?, que vi 100,000 y era 1,000,000, ¿verdad? Y muchas veces el procedimiento está bien y fue a la hora de tomar una suma o algo, ¿verdad? Pero creo que en ese sentido, ¿verdad? No sé si hay alguna otra preguntita del examen, más bien para que aprovechemos. Cualquier cosa ustedes me mandan, ¿verdad? Un correíto o algo. Estaba viendo acá, no sé si ven la obra teatral.
Aún no. Aún no. Ya No, llegó. ya creo. Sí, no, nada más aprovechando que estamos acá, ¿verdad? Y que esta es la tareita que tienen para la próxima semana. Entonces, como para guiarlos, ¿verdad? Vean qué sencillito, porque es aplicarlo. En la obra teatral, que es el primero de los casos, lo que se nos pide es cuál es el número de funciones que tiene que darse para alcanzar el punto de equilibrio. O más bien lo que nos dicen es cuántas funciones para poder generar una ganancia. El dato nos dice que son 8 funciones. Este tipo de actividad es ¿verdad? Muy normal ver este tipo de análisis, ¿verdad? Que les decía que este modelo no solamente se limita a situaciones productivas meramente, ¿verdad? De manufactura, sino que también en la condición de servicio. Y vemos en términos, ¿verdad? De una boletería, cómo funciona, un concierto, por ejemplo, ¿verdad? En un teatro, incluso los asientos están segmentados, ¿verdad? Y por precios diferentes. En esa línea, ¿verdad? Se trabaja. Entonces, la obra teatral que consiste, ¿verdad? En un pueblo, o sea, versa sobre un pueblo que quieren reconstruir la ermita, pero necesitan generar algún tipo de ganancia para poder hacerla, entonces se unen y piensan que podrían trabajar para generar 600,000 colones de ganancia, pueden trabajar unas obras de teatro, ¿verdad? Uno escucha incluso hace unos días escuchaba de un bingo virtual, no sé si lo escucharon en las noticias, ¿verdad? Que las comunidades se organizan y que con la finalidad de recaudar fondos entonces estaban haciendo un bingo virtual y creo que el cartón salía en 2,000 colones, pero si compra 3 le salen 5,000, ¿verdad? Ven que van segmentando, ¿verdad? Entonces, mucho tiene que ver con ello, ¿verdad? ¿Cuántas personas tienen que venir o cuánto hay que recurrir, ¿verdad? Para poder generar esas expectativas de ganancia que se tienen. Entonces, en este tipo de actividad, ¿verdad? Lo que es el teatro es muy particular. El enunciado lo que nos dice es que tienen un costo variable. ¿Por qué? Porque ellos por noche de función que hagan de la obra teatral, tienen que pagarle la banda, tienen que alquilar el auditorio, tienen que alquilar un equipo de audio y tienen que y el equipo de audio, entonces tienen que incurrir por día en un costo de 60,000, ¿verdad? Es que me detuve porque acabo de recordar que hace poco organicé una actividad donde se presentaba un grupo y ellos lo que me decían era ahí mismo en la universidad y ellos me decían, bueno, un grupo muy conocido a nivel nacional, me decían, nosotros vamos, ustedes se encargan de ponernos el audio. Y no es sencillo, ¿verdad? Pensar en alquilar el servicio de audio, ¿verdad? Profesionalmente, ¿verdad? Para que haya toda la condición que permita el sonido, ¿verdad? Amplificado, realmente tiene, ¿verdad? Su manejo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Implica mucha organización. Luego tenemos el costo fijo, que tiene que ver con lo que se invierte para el montaje, la utilería, la publicidad que se haga, ¿verdad? Independientemente del número de funciones. Entonces, en esta estructura de costo fijo y de costo variable, y el enunciado nos dice que hay, vamos a ver si recuerdo, si lo tenemos por acá, el ingreso diario va a ser de 180,000, porque ahí se les explica, ¿verdad? Cuánto es lo que, cuántos asientos hay y cuánto es lo que se cobra por cada asiento, ¿verdad? Entonces, por noche se recaudan 180,000 y para no ganar ni perder tendrían que darse 3 funciones para recuperar. Pero como se quiere generar una utilidad de 600,000 para poder remodelar la ermita, es de 8. Pero nada más quería compartir para que tomemos en cuenta este tipo de actividad. Ustedes pueden mencionar en este momento 3 teatros de nuestro medio. Mencionemos 3 teatros de nuestro medio. El Tabanco, tal vez. ¿Perdón? ¿El?
Teatro El Tabanco, ¿lo conoce? El Tabanco, a ese no he ido. ¿Dónde está? Ellos estaban antes en San José, pero son oriundos de Pérez Celedón. Ah, ok. Ahí están, excelente. ¿Cuál otro? Profe, el Melico Salazar, el Teatro Nacional, el Eugene O'Neill, el José Joaquín Vargas Calvo. Ok. Está, sí, perfecto. Estamos mencionando un tipo de teatro, ¿verdad? Donde se dan incluso obras. Estoy recordando la obra Salomé, que se dio en el Teatro Nacional. Fue Salomé, ahí inició. Hubo todo un artículo donde se hablaba de toda la inversión, incluso así como en este ejemplo, que también hay apoyo, ¿verdad? De varios grupos de participación sin cobrar. Recuerdo que la Compañía Nacional de Danza estuvo apoyando Salomé. Y recuerdo que en un artículo que se publicó solamente el vestuario eran 40 millones de colones, ¿verdad? También tenemos un tipo, y ya al final, ¿verdad? Fue descremando y ya era en el Teatro de la Aduana donde daban Salomé, ¿verdad? Normalmente va enfocándose, ¿verdad? En ese recorrido del mercado, ¿verdad? Y de los precios que se puedan cobrar por dar la obra. Tenemos también un teatro comedia, ¿verdad? Importante. ¿Quién quiere mencionar un teatro comedia acá en Costa Rica? El triciclo. El triciclo, sí, claro. Está el Ángel, ¿verdad? Tenemos varios. ¿Qué característica tienen estos teatros? ¿Qué han observado ustedes? ¿Alguna característica que hayan observado particular? Uh-huh. De los asientos, todos pegados. Todos pegaditos. No es mucho, ¿verdad? Son poquitos por noche la función. Todos pegados. La última obra que fui a ver se llama La Plancha. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad. La plancha, y era tan pequeñito el lugar y la plancha era caliente, hirviendo y daba vueltas y yo pensaba que ya casi nos aplanchaban. Porque realmente sí son lugares pequeños, ¿verdad? Llega una cantidad muy, muy interesante la obra, ¿verdad? Con un contenido y un significado, no era una obra de comedia. Pero sí tiene, ¿verdad? Esa característica que la boletería son pocos, ¿verdad? Los asientos, los cupos que se manejan. Aquí es donde quiero compartirles, ¿verdad? Dice, la escenografía es un salón en un salón de clases, ¿verdad? Por ejemplo, dando un ejemplo. La escenografía es un salón de clases. Entonces, la utilería teatral vendrían a ser los escritorios, libros, borradores, lápices, etc. Entonces, una de las características, ¿verdad?, que vemos definiendo la utilería teatral es todo lo que compone la escenografía, es decir, todos los materiales o relleno de fondo. Entonces, si hay una característica, ¿verdad? No sé si han observado que es mínimo, ¿verdad? La inversión que se hace es mínima. Realmente la inversión más grande es la preparación de la obra, ¿verdad? Que mientras se está dando una obra, ya el montaje de la que viene se está haciendo, ¿verdad? Y además, otra característica que también vemos es el N, ¿verdad? Toda esa inversión de montaje de una obra, ¿verdad? Son muchas las funciones sobre las cuales, ¿verdad?, se van a estar dando para recuperar, ¿verdad?, esa inversión, que también está la característica de que normalmente son pocos personajes, ¿verdad?, los que participan en este tipo de actividad, ¿verdad? Entonces es como muy ilustrativo. Entonces aquí se los comparto para que ustedes ya lo traigan elaboradito, ¿verdad?, que era parte de la tarea. No sé si tengan alguna consulta para entonces cerrar la clase, en el entendido que tendríamos para la tarea de la próxima lección, acá me voy a anticipar, traer los casos resueltos y por favor, sobre el próximo tema que traigan ustedes, de verdad, leído bastante con detalle. Vamos a ver. Profesor dice, Ajá. los casos resueltos, ¿cuántos casos serían para la otra semana? Son los tres.
los casitos que yo les pasé la semana anterior, que es la obra de teatro, Don Virgilio y Dugust. Ajá, esa sería la tareita para la próxima clase. Nada más déjenme verificar la bitácora, ¿sí? Fueron los casos de punto de equilibrio que queda para la próxima clase. Y muy importante, ¿verdad? Pensando, la próxima clase ya entraríamos con el tema 5, para que ustedes, por favor, hagan una lectura, ¿verdad? Del capítulo 7, para que nos sea muchísimo más amigable, ¿verdad? La clase, porque va a ser muy práctica, ¿verdad? Tiene que ver con presupuestos. Entonces yo les voy a mandar un material para que puedan ir trabajando las cédulas del presupuesto y que podamos entonces pues tener una sesión de trabajo de mucho provecho para que ustedes puedan ir haciendo anotaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Estamos listos por hoy entonces. Bueno, cualquier cosa, yo voy a estar pendiente, ¿verdad? En el correo electrónico me hacen llegar algún mensajito, alguna situación que se tenga. Tengan presente, ¿verdad? Que el examen ya se habilitó a las 6 de la tarde, que va a cerrar el domingo al mediodía, a las 12 en punto cierra, que tienen 2 horas para realizarlo. Hay un componente de selección, son 20 preguntas de selección única, un ejercicio de segmentación de costos y un ejercicio de costeo basado en actividades. Yo voy a estar atenta al correo electrónico por cualquier consulta, ¿verdad? Que ustedes tengan. Y bueno, buenas noches entonces. Buenas noches, profe. Tengan Gracias. un lindo fin de semana. Hasta luego. Bueno, profe, Gracias. igualmente, gracias. Profe. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Profesora, disculpe, todavía está por acá. Ah, aquí estoy, sí. Dígame. Profe, ¿qué fue lo que usted dijo de segmentación de costos que entran al examen? Los del capítulo 2, ¿recuerdas, Norberto, que era punto alto, punto bajo, mínimos cuadrados? Ah, ok, sí, claro. No, perfecto. Por un momento pensé que era lo del tema 4 que habíamos visto de la semana del punto de equilibrio y yo me quedé como, no, eso no entra. Ok, No, perfecto. sería tema 1, 2 Muchas y gracias, 3. profe. Que esté bien. Bueno, con gusto. Muchísimas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias.